Ok, para el nodo B entonces volvemos a hacer lo mismo. Yo tengo que nodo B, vuelvo a hacer mi diagrama de cuerpo libre otra vez. Recuerden que los diagramas de cuerpo libre el método no lo pide, nos lo señala. Tengo X, tengo Y. Y si regresamos a nuestro diagrama original, yo tengo que en el nodo B hay una carga de 10.5, la señalo la carga de 10.5 que va a ir en este punto. Tengo 10.5 kilonewtons, pero también voy a tener dos fuerzas, la fuerza que viene de AB, que va en este sentido, y la fuerza que tengo de este elemento, que es de A a C, y el otro elemento que es de A a D. Entonces voy a empezar con el elemento AD. Recuerden que volvemos a lo mismo, no importa hacia dónde indiquen ustedes la dirección. Yo en este caso lo voy a poner en este sentido. Si el signo nos da negativo, acuérdense que nada más corregimos la dirección del vector. Y voy a ponerle que esta es la fuerza BD. Para este caso voy a tener una reacción. Igual me conviene que sea positiva nada más para el análisis. Voy a poner que sea la fuerza CB. Y por último, pues sobre la misma dirección, ya habíamos dicho que está actuando el elemento. Este elemento ya habíamos dicho que actúa con presión. A compresión, perdón. Por lo tanto, entra al nodo. Y esta es la fuerza que viene de A a B, que ya sabemos cuánto vale. Y entonces, pues aquí tenemos a teta. Y si este es teta, pues ya sabemos que por igualdad de ángulos, este va aquí también. Entonces empezamos otra vez con sumatoria de fuerzas en X es igual con 0. Lo que vaya a la derecha es positivo. 0 es igual a ¿qué? Pues tenemos que sería FAB, positivo FAB, por el coseno. Habíamos dicho que el coseno era 7, porque es el cateto adyacente. Volvemos a lo mismo, es el cateto adyacente, que 7 entre la hipotenusa, se mantiene el mismo ángulo, entre 7.4. Son 7 entre 7.4 metros, más, porque baja este vector, F de BAD por 7 entre 7.4 metros. Ok, si hacemos nosotros nuestra álgebra, pues sabemos que este y este se van a simplificar. Por lo tanto, 0 es igual a F AB más F BD. Y como yo ya sé el valor de AB, entonces digo que la fuerza BD es igual a la fuerza AB negativa. ¿Ok? Se queda como negativo. Entonces ya tenemos el primer valor. Seguimos con suma de fuerzas en Y igual con 0. Todo lo que suba es positivo y decimos que 0 es igual a F CB menos 10.5, aquí sería 10.5 kilonewtons, más FAB, que multiplica, en este caso va a ser al seno, y habíamos dicho que el seno es cateto opuesto. Para este caso el seno es cateto opuesto, que sería 2.4 entre la hipotenusa, que es 7.4, por lo tanto es 2.4
entre 7.4 más FBD, que multiplica igual al seno, este ángulo sigue siendo el mismo, que sería 2.4 entre 7.4 metros. Obviamente ya sabemos que los metros se factorizan, por lo tanto en este caso yo ya sé que AB cuánto vale, yo ya sé cuánto vale BD, ya lo habíamos calculado aquí arriba, ya sabemos que CD es el único que falta, entonces vamos a aplicar álgebra. Sabemos que FBD es igual a menos AB, habíamos dicho que vale 47.175 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, menos por más me va a dar menos. Como esto vale lo mismo, pues este y este se simplifican y FBC vale 10.5 kilonewtons nada más. Y sería 0 igual a FBC menos 10.5 kilonewtons. Por lo tanto, FBC es igual a 10.5 kilonewtons y está bien indicado que va hacia arriba. Ok, y como ya terminé de analizar el nodo, entonces puedo decir que FBD es igual a 47.175 kilonewtons, pero en lugar de que vaya hacia arriba va a ir hacia abajo. Ya tenemos el segundo elemento. Y si hacemos ahora el nodo B, que el nodo B vamos a colocarlo aquí para tener espacio. Ya vamos a colocar el nodo B entonces en este punto. Voy a colocar el nodo B aquí. Yo tengo que del nodo B entra una reacción. Una fuerza, perdón, que se llama fuerza AB. Tengo también una fuerza que se llama BC. En este caso sería fuerza CB. Tengo una carga de 10.5 kilonewtons y voy a tener una fuerza que entra, que va a estar a compresión, que se llama fuerza BD. Si hacemos lo mismo que el diagrama de cuerpo libre anterior, pues obviamente yo necesito aquí hacer un corte de sección. Para mí, el tubo de la viga que tengo, para este caso, voy a tener que hacer aquí otro corte de sección. Para este elemento, el de aquí pues ya lo teníamos, ya estaba hecho. Este corte ya estaba hecho. Y sería nada más los que tenemos. Y entonces pues sería, aquí ya sabemos que esta es la fuerza BA. Este sería la fuerza CB. Y aquí estaríamos diciendo que viene la fuerza de B a D. Aquí me equivoqué, aquí es B y aquí es D. Ok, así quedaría entonces nuestro siguiente diagrama de cuerpo libre. Ese sería el siguiente diagrama de cuerpo libre. Por último, bueno, casi por último, vamos a hacer entonces el nodo C. Volvemos a lo mismo, tenemos el diagrama de cuerpo libre.
Aquí nos vamos a complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque para el nodo C, para este caso, tenemos un ángulo, va a cambiar este ángulo. Y tenemos que sacar también este ángulo, pero pues si nos damos cuenta no es tanto problema. ¿Por qué? Porque conocemos todos los valores, y entonces todos los valores tanto del cateto adyacente como del cateto opuesto, y con eso podemos sacar el valor de la hipotenusa, y con eso ya tendríamos pues obviamente todos los valores. Y entonces si hacemos esa cuestión, tenemos que, según el análisis anterior, lo que ya teníamos con anterioridad del nodo B, pues obviamente vamos a tener que CB va a estar actuando a compresión. Por lo tanto, de aquí hacia abajo vamos a tener una carga que se va a llamar fuerza, un vector, perdón, que se llama fuerza BC. Vamos a tener un elemento, recuerden otra vez lo mismo, la dirección de los vectores no interesa en su primera suposición. Si hay un cambio si hay un signo negativo, solo cambiamos la dirección. Este vector se va a llamar fuerza de C a D. Tenemos también que va a entrar, en este caso si nos remontamos al nodo A, vemos que el nodo A está actuando en este caso a tensión, por lo tanto va a entrar, va a salir del nodo, perdón, por lo tanto sale del nodo, y a este le llamamos fuerza, en este caso sería de C a A. Y por último tenemos, para el último caso vamos a tener que una fuerza de C a E. Igual yo la voy a indicar en la dirección de X, que se llame fuerza de C a E. Ahí está. Entonces, ya que tenemos todos estos puntos, ya tenemos señalado, recuerden que aquí va el vector, el eje X, el eje Y, pues vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual con 0, todo lo que vaya a la derecha es positivo, y tenemos que 0 es igual a que menos la fuerza CA más la fuerza CE más la fuerza CD, que multiplica, pues obviamente aquí tengo un ángulo, no le puedo poner teta porque ya lo utilicé, vamos a ponerle beta. ¿Cómo voy a calcular a beta? Primero necesito calcular el valor de la hipotenusa. Ok, el valor de la hipotenusa sería el cuadrado de 3.2 más el cuadrado de 2.4, lo cual me da un valor de 4 de hipotenusa, y entonces el cateto, el coseno sería cateto adyacente, que vale 3.2 entre 4. Ok, serían todos los que van en X. ¿Qué valores conozco yo? Yo conozco el valor de FCA, pero no conozco el valor de FCE ni el valor de FCD. ¿Ok? Por lo tanto, no puedo calcular nada y le nombro mi ecuación número 2, porque ya habíamos pasado a las anteriores. Ya habíamos utilizado el 1 en el nodo A. Proseguimos con la sumatoria de fuerzas en Y igual con 0. Todo lo que suba que sea positivo, 0 va a ser igual a menos la fuerza BC más la fuerza CD por el seno, que en este caso el seno va a ser el cateto opuesto. Aquí recuerden que está el ángulo aquí. Es el cateto opuesto, que son 2.4 entre el valor de la hipotenusa, que sería 2.4 metros entre 4 metros. Y pues aquí prácticamente salió directo, porque lo único que voy a hacer es FBC. Ya habíamos dicho, según el nodo B que ya habíamos analizado, FBC vale 10.5. 0 es igual a menos
10.5 kilonewtons más FCD que multiplica a 2.4 metros entre 4 metros. Por lo tanto, aplicando todo el álgebra, tenemos que, si este está positivo, negativo pasa a positivo, si está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto la fuerza CD va a ser igual a 17.5. Ok, 17.5 positivos, y si está bien indicada la dirección, por lo tanto digo que va hacia acá. Eso quiere decir que está a tensión. Ok, por lo tanto, como ya tengo el valor de FCD, que es el valor que me piden acá, pues voy a sustituir el valor de FCD en la ecuación 2 para poder calcular el valor de FCE. Ok chicos, entonces el valor que nos da es de 30.625 de la fuerza CE, y va hacia afuera, quiere decir que está actuando a tensión. Por lo tanto, para el punto C que tenemos aquí, vamos a ver entonces que tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Vamos a poner entonces a C. Voy a colocar entonces a C en este punto. Tengo a C. Tengo entonces los vectores. El primero viene hacia abajo, que se llama FBC. El siguiente sale del vector, sale del nodo, perdón, que se llama FCA. El tercero va en esta dirección y se llama FCD. Y por último, este en esta dirección también, que se llama FCE. Si completamos un poco el diagrama, yo hago un corte aquí, tendría este elemento, yo haría un corte aquí, tengo este otro elemento, aquí también haría un corte, tengo este otro elemento, y por último haría un corte aquí y tengo el elemento de acá. ¿Y cómo quedarían ya los vectores bien indicados? Pues este sería el vector F de CAB. Aquí tendríamos el vector F de AC. Este es de, no se vayan a confundir. De aquí tendríamos el vector F de AC. Y por lo tanto, pues aquí tendríamos el vector F. Este es FCA. Y aquí sería de A a C. Prácticamente así quedaría nuestro nuevo diagrama. ¿Ok?